mientras venga de la Biblia, es bueno. Amén. ¿Verdad? Nos toca la lección, el tema dice Noé. Todos sabemos la historia de Noé. Dice, una fe que agrada a Dios. La idea central es vivir por fe. Comienza, fíjese, lo que yo de mi parte les he venido diciendo, dice, comienza con una relación justa con Dios. No una relación con el pastor, porque es mi amigo, esto, lo otro, y ya Dios va a abrir las puertas, o pastor, ore por mí, porque lo hemos escuchado. Pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios y Dios lo escucha. Hermanos, Dios los escucha a todos y cada uno de los que ha aceptado a Cristo, ¿verdad? Y lo que remarca aquí es la relación justa con Dios. En esa parte todos fallamos, todos, y empezando conmigo. ¿Por qué? Porque siempre buscamos una relación con otras cosas, relacionamos con el mundo, con los amigos, los compañeros de trabajo, pero nunca buscamos una relación con Dios. Y eso nos incumbe a todos, sin excepción, ¿verdad? Porque siempre buscamos primeramente lo material antes de lo espiritual. Y somos humanos. Y aquí nos lo va a demostrar Noé en Génesis 6. Nos lo va a demostrar cómo estaba el mundo desde antes, ¿verdad? ¿Alguien quiere leer la aplicación para la vida? No se amontonen, solamente uno a la vez. Amén. Maestro tiene que decir, lealmente o este. Sí. Pero la voy a leer, ¿no? Yo la leo, hermano. Tampoco se peleen. No, órale. Hermano, sigue. Dele. ¿Alguna vez te han dado una tarea monumental en tu empleo? ¿Has tenido alguna clase de proyecto que toma cada gramo que tienes de concentración y esfuerzo? Muchas veces nos eligen para esa clase de tareas, gracias a la preparación o experiencia que hayamos adquirido antes. Sin esa previa preparación no podríamos lograr los objetivos que nos ponen. Sería imprudente que te encargaran algo en lo que nunca has tenido experiencia. En esta primera sesión estudiaremos la clase de vida que vivía Noé antes de que Dios lo llame a cumplir con una tarea monumental. Muchas veces queremos genuinamente servir a Dios, pero hay otras cosas en nuestra vida que nos tientan con falsas promesas de satisfacción. Estoy totalmente seguro de que Noé tuvo multitud de tentaciones para vivir injustamente, como el resto de las personas de sus días. Sin embargo, Noé eligió agradar a Dios con su vida. Esta clase de vida santa fue la que le permitió servir a Dios en las grandes tareas que estaban por venir. Amén. Amén. Sí, hermano Salvador, ¿me puede leer lo último donde dice, la última frase donde, ¿cómo vivió Noé? Dice, Noé eligió agradar. De ahí para adelante, por favor. De la aplicación. De la aplicación. ¿De dónde quiere que lea? Estoy totalmente. Donde dice, Noé eligió agradar a Dios con su vida. Ok. Estoy totalmente seguro de que Noé tuvo multitud de tentaciones para vivir injustamente con el resto de las personas de sus días. Sin embargo, Noé eligió agradar a Dios con su vida. Esa clase de vida santa fue la que le permitió servir a Dios y las grandes tareas que estaban por venir. Amén. ¿Verdad? Ahora vemos, ¿verdad? Que es una elección de cada uno de nosotros agradar a Dios o no. Nadie nos puede forzar. Porque aquí nos dice, nada más de aquí, dice que Noé, él eligió agradar a Dios, ¿verdad? Con su vida. Muchas veces nosotros queremos agradar a Dios, pero nada más con nuestra boca. Porque aprendí eso de un colombiano, dice, lo que haces con la mano lo borras con el codo. ¿Verdad? Muchas veces decimos algo que estamos haciendo bien, pero nuestras acciones muestran todo lo contrario de lo que estamos hablando. Y es así como Noé nos dice que él eligió hacer las cosas bien. Vamos a entrar en materia de Génesis 6, vamos a agarrarlo en su Biblia, por favor. Del 1, vamos a leerlo desde el 1 para que veamos el contexto de lo por qué
Noé qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y cómo es, por qué vino Noé a hacer todo esto y lo que pasó con Noé. Y por qué Noé eligió, y por qué Dios eligió a Noé, ¿verdad? Dice así, ¿ya lo tiene Génesis 6.1? Dice, lo voy a leer del 1 al 4. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, ¿verdad? Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí en esta parte quería aclarar algo, así de entre el 6 y el versículo del 6, 1 y 2. Dice que hay dos frases, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Muchas veces aquí, si lo leemos nomás así por encima, pareciera que los ángeles fueron los que, ¿verdad? Pareciera. ¿Quién cree eso? Por los ángeles caídos, ¿no? No es. No, los hijos de Dios. ¿Okay? No, los hijos de Dios podríamos ser que hoy estamos hablando de nosotros. Ajá. No, pero estamos hablando aquí en si lo leemos así, vamos a ir. Si lo leemos así, por encimita, pareciera que los ángeles de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y tuvieron esos gigantes, ¿verdad? No es así. Lo siento. No es así. Este versículo específicamente no están hablando de eso. Estos versículos vamos a desarrollar. Dice, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estas dos frases han causado mucha discusión entre pastores, entre los que leen la Biblia, eruditos y todas esas personas. Pero y muchas personas sostienen que los hijos de Dios son ángeles, como lo estábamos pensando hace ratito. Pero ahorita les voy a decir, porque no es así, ¿verdad? Pero no es así. Pero esta teoría no puede aceptarse. ¿Por qué? Porque hay muchos que afirman, que dicen que fueron ángeles y enseñan que muchos afirman que estos fueron ángeles y enseñan que vienen de los ángeles. Pero si fueran ángeles, vamos a decir, los ángeles buenos y ángeles malos, ¿verdad? Y si fueran ángeles de Dios, no cometerían el pecado de estar relacionándose. Pero no fue que revelaron con Dios ellos. Los caídos, ¿no? No, estoy hablando, vamos a dividir. Los ángeles buenos, los que están con Dios, y los ángeles malos, que Dios echó a la tierra. Okay. Si fueran ángeles buenos, ellos no cometerían el pecado, porque son de Dios, son buenos. Los buenos, pero fueron los que revelaron con Dios. Esa es una. Pero por otro lado, si fueran los ángeles malos, no se les llamaría hijos de Dios. No. Y ahí dice los hijos de Dios. Pero Siendo siendo ángeles eran hijos de Dios, pero como se rebelaron con Dios, entonces ya no son hijos. Ya no son hijos. Ok, pero entonces, ¿por qué la frase dice hijos? Entonces no. Pero si ponemos al hombre, No, aquí no estamos deja de ser hijo. Vean, si son ángeles buenos y los ángeles de Dios no cometen pecado porque son de Dios. Si son ángeles malos, no pueden ser hijos de Dios. ¿por qué nacieron gigantes entonces? Allá vamos. No, pues trata la school. Ahí vamos. Dice, ¿verdad? Pero si fueran ángeles malos, no podrían ser llamados hijos de Dios. Los hijos fueron sencillamente, y sus hijos de ellos no fueron esos gigantes y monstruosos, como muchas veces los llaman, ¿verdad? Que eran ángeles, muy feos, muy grandes. Pero el versículo 4 dice así, había gigantes, o sea que ya estaban. Había gigantes en la tierra en aquellos días,
y también después, y fíjese, dice, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vamos por ahí, ¿verdad? Aquí nos dice, ¿verdad?, que ya había los gigantes, que ya estaban aquí en la tierra. No dice que fueron los hijos de los ángeles, o fueron los hijos de los hijos de Dios y los ángeles y las mujeres, y fueron, no dice que fueron los hijos de ellos, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener eso es cuando nosotros pensamos en esa, humanamente, pensamos que sí son los hijos de la mezcla de los ángeles de Satanás, o los ángeles malos, vamos a poner buenos y malos, los ángeles malos con las mujeres de la tierra, y salieron estos gigantes, ¿verdad? Dice, muchos nos dejamos llevar por ahorita vamos a aclarando poco a poco. Dice, muchos dice, los hijos de Dios se dejaron llevar por los gustos y los placeres y la sensualidad de las hijas de los hombres. Y aquí vamos a ir aclarando poquito a poco, vamos a poner atención. ¿Sí? ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Los hijos de Dios eran, algunos cristianos piensan que aquí se está describiendo a los ángeles de Dios, pero no es así. Los ángeles de Dios no tienen esa razón y propósito en su ser o tendencia. Y los ángeles caídos tampoco se mezclarían con los seres humanos para tener relaciones íntimas. Por lo tanto, pensar que los hijos de Dios eran ángeles o ángeles caídos es desviar este texto bíblico. En ninguna parte de la Escritura encontraremos que la misión de los ángeles era mezclarse o dejarse de llevar por gustos o placeres. Los hijos de Dios hace referencia a los descendientes de Set. Aquellos que se encargarían de proclamar las promesas del Señor y que se cumplirían a través de la simiente del linaje de la mujer, es decir, de los hijos de Adán y Eva. Una vez que los hijos de Caín comenzaron a multiplicarse, las mujeres empezaron a demostrar sensualidad que llamó la atención de los hijos de Dios, los hijos de Set. Se dejaron llevar por sus impulsos naturales de hombre. Descuidaron la vida espiritual, los hijos de Set, y esto trajo como resultado una percepción muy diferente a lo que Dios les había establecido. En las relaciones ilícitas de los hijos de Set con las hijas de Caín, salieron hombres considerados gigantes. No hay ninguna relación con un ángel aquí. En versículo 4, ¿verdad? Como ya lo leímos, dice, había gigantes en la tierra, ¿verdad? Dice, si leemos solo por encima o superficialmente, podemos llegar a entender que eran hombres de gran estatura y muy fuertes, pero la realidad eran hombres de gran intelecto, eran gigantes por su capacidad intelectual. Desde el principio hemos visto que la decadencia de Caín empezó a desarrollar capacidades intelectuales, como músicos, artesanos y muchas otras cosas, que llamaban la atención de todos los de su alrededor y ellos podían influenciar en otras personas. Eso es por eso que los llaman hombres de renombre. Y hoy, en la actualidad, vemos que hay muchas personas influyentes. Y eso lo vemos en internet. Ahorita hay todos, todos los muchachos de ahora quieren ser influyentes. Influencers, que le llaman. Pero todos, ¿en qué te influyen? Solo porque te dan un consejo de esto, del otro y del otro. Pero lo que nosotros como cristianos debemos, esto de verdad me lleva a Dios. Esa influencia que esta persona me está llevando, me está incluyendo, estoy yendo a agarrar esa influencia, me lleva a Dios. Es lo mismo que los hijos de Set hicieron. Se dejaron influenciar por las hijas de los hombres, que vienen siendo los de Caín, la descendencia de Caín y la descendencia de Set.
Entonces, cuando ellos se unieron con, con las mujeres y los hombres, los hijos de Dios y las hijas de los hombres se unieron, salieron estos gigantes. Acordémonos, no son gigantes como los que nosotros nos imaginamos. Como Goliat. No, eran gigantes intelectuales, que eran personas que influenciaban a otras. Y eso es a lo que le llamaban, en esta parte de Génesis 6, es a eso lo que le llaman un gigante. Eran personas que influenciaban para las demás personas, ¿verdad? Dice, son personas que pueden guiar a muchas otras personas y motivarlos, aunque tengan conocimientos de Dios, pero no solo buscan, porque ellos buscan satisfacerse en los placeres humanos, en los placeres sexuales y en las ganancias deshonestas, en las ganancias económicas y de manera inadecuada. O sea, si estamos viendo, cuando ellos se juntaron, empezaron a mezclarse cuando se mezclaban con ellas, estos hombres no buscaban agradar a Dios. Estos hombres buscaban para sí mismos. Vemos los pastores de la prosperidad, es lo mismo que están haciendo. Porque ellos lo que hacen es, usan a Dios, usan la palabra de Dios para llenar sus bolsillos solamente. Pero esto nada más es como una llave para ellos, para sacarle el dinero a las personas. Porque ¿qué te dicen? Si no 10, como hay una persona, esta señora está media, dice que a punta de dólar te abren las puertas de los cielos. Ustedes hacían, yo sé que hasta yo creo que un niño entendería que el reino de los cielos no se abre con un dólar y no se abre por material, porque es espiritual. Es espiritual y no es por obras. No es por obras lo que están haciendo. Nada más quería, ahí donde dices, aquí yo tengo que dice, algunos expertos creen que esta frase se refiere al matrimonio mixto entre los descendientes de santos de Set y los descendientes inicuos de Caín. Que ese matrimonio mixto es cuando es con lo que estábamos acá, donde cuando ellas los hijos de Set descuidaron su vida espiritual y empezaron a ver la sensualidad de las mujeres de los hijos de la descendencia de Caín. Entonces, como todo hombre, nieguen lo que se sienten. Cuando tú ves una muchacha joven, bonita, dime que no la vas a ver. Serías un mentiroso. Seríamos un mentiroso. Porque si tú ves una mujer joven, bonita, bien, la vas a ver. La vas a ver. Lentes oscuros para no ver. Y a veces, como dice el hermano, eso es lo que él hace. Se pone lentes oscuros para ver a las mujeres. Yo ando con lentes oscuros, pero eso que molesta la luz. Para que no lo miren dónde está mirando. Pero bueno, y eso es lo que pasó. Y muchas veces eso pasa con nosotros mismos. Descuidamos nuestra relación con Dios. Es lo que Noé decidió no hacer. Él tuvo una relación justa con Dios. Y lo que yo les he venido diciendo que nosotros no debemos de ser cristianos de religión. No tenemos que poner a pelearnos con alguien porque es de otra bautista o es de pentecostal o es de otra. Dios no nos puso aquí para pelear religión. Y cuando la Biblia dice bien claro que lo que tú aprendes de aquí no es para pelear con otra persona. Esto que tú aprendes de aquí es para traerlo en amor hacia Dios. No para contender, dice. No para que estemos peleando con los testigos de Jehová o con los católicos, no. Lo que tú sabes, lo que Dios te ha dado inteligencia, lo que tú has aprendido, eso es para que tú lo uses, para que tú se lo dejes saber a esta persona. Y Dios a través de su palabra dice que mi palabra no regresa vacía, ¿verdad? Entonces toda la palabra que tú le des a esa persona va a trabajar Dios en su corazón. Pero muchas veces nosotros nos ponemos que mi religión es mejor que la tuya, en la tuya a los santos, en la tuya que esto, que el otro. Pero Dios no nos puso aquí a pelear religión. Dios nos puso a tener una relación con Él. Y esa relación es individual. Porque cada quien sabe lo que hace en su casa.
Cada quien sabe qué relación tiene con Dios. Cada quien sabe si ora, si lee, si no ora. Cada quien. Y esa es la relación que este Noé tenía. Una relación sólida, justa con Dios. Y es la que nosotros tenemos que llegar. Ese es lo que a nosotros nos hace falta, hermanos. Y empezando conmigo. Y eso, hermano, lo que estamos viendo desde los primeros pasajes que usted está diciendo. Es importante de reconocer y de tener primeramente la comunión con Dios para discernir. Porque así como está lo de las hijas y los hijos de los hombres y las hijas de los hombres y los hijos de Dios, cómo se mezclaron. Y eso lo vemos hoy en día, en nuestra juventud. Vienen a la iglesia y son jóvenes, sea atraído por alguien que no es cristiano, no es hija de Dios, ni es hijo de Dios. Y la maldad crece. ¿Sí? La maldad crece. Y cuando la maldad crece, vienen todas las consecuencias. Tal vez ya no va a venir un diluvio como vino en esa época que Dios tapó todo el mundo, no. Pero va a venir el diluvio del desorden, del desastre de la vida de esa persona. Como ya hoy es individual, así como la relación es individual con Dios, ahora las consecuencias de tomar decisiones, de mezclarme con la persona que no agrada a Dios. Porque no podemos decir que no lo tampoco lo podemos tapar, que no lo entienden de que sí está mal. Sí lo entienden que está mal, pero bueno, si es que me enamoré o todo eso, entonces es un grave peligro para lo que vemos, lo que sucede hoy en día, lo que sucedió en la antigüedad, porque los hijos de Dios conocían su relación con Dios. Y lo que volvemos a recalcar, y yo creo que vamos a recalcar muchas, y desde ahorita, desde que empezamos, es que los hijos de Seth descuidaron su vida espiritual. Y muchos de nosotros, muchas veces nosotros descuidamos nuestra vida espiritual. Nos enfocamos más en el trabajo, en la familia, en todas las cosas, y nos olvidamos que tenemos una vida espiritual. Eso es donde ellos fallaron. Porque si ellos hubieran tenido la fe que Noé tuvo, o más bien la decisión de tener esa relación con Dios, ellos hubieran aguantado esas pruebas. Pero no las tuvieron porque descuidamos nuestra... Pablo dice que no descuidemos esa salvación tan grande, ¿verdad? Pero es así, no quitemos el de salvación, no descuidemos la relación directa con Dios. Esa es la mera llave. No descuidar la relación que tenemos con Dios. No importando las circunstancias que estén a nuestro alrededor. Yo sé que ahorita está este mundo, este país está patas para arriba. Pero hermano, todo tiene un propósito. Hay un dicho que dice, después de la tormenta viene la paz, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios debemos de tener la seguridad de que si nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho, los que tú me has dado, yo los voy a cuidar. No lo dice así, pero si somos hijos de Dios, la confianza no debe estar en las circunstancias que vemos, la confianza debe estar en Dios. Que si Dios permite las circunstancias de nuestras cosas en nuestros alrededores, es porque Dios las permite que pasen. Todo lo que está en este mundo es de Él, y es de Él y para Él. Entonces Él tiene el poder de deshacer esto o volverlo a hacer si Él quiere. Entonces vivamos confiados en Dios. Claro, no vamos a ver el mal, que dice en Proverbios, ves el mal y te apartas, ¿verdad? Pero no vas a decir, ay, es que yo confío en Dios, yo me voy por aquí donde está el mal. No, ves el mal y te apartas, sé sabio. Por eso Dios nos dio inteligencia. Como ahorita con esta situación que estamos viviendo, con la ley de migración, yo esta semana tomé la decisión de quedarme en casa todos los días, porque yo sé que no puedo estar en lugares públicos como un Walmart, como en el gimnasio mismo. Yo quería ir, yo siempre voy al gimnasio a caminar un rato y al sauna a reposarme, pero esta semana tomé la decisión y estuve orando. Y estuve orando por aquellas personas que ya han sido deportadas y que la familia se ha quedado aquí. Entonces,
es lo que estás diciendo, que tenemos que ser sabios nosotros. No podemos ver la situación y correr hacia allá pensando que No te va a pasar nada. no me va a pasar nada. Entonces, Dios nos pone eso en nuestros corazones y tenemos que tratar de meternos a inclusive hasta es un tiempo para pasar un poquito más con el Señor. Yo pienso que todo esto tiene un propósito, pero cada uno de nosotros tiene que buscar cuál es el propósito. Tal vez pasar más tiempo con la familia, tal vez pasar más tiempo leyendo tu palabra de Dios, tal vez pasar más tiempo en oración, tal vez hacer algo que no has hecho en años en tu casa, tal vez, no sé. Todos y cada uno somos diferentes, que todos y cada uno tenemos diferentes cosas que hacer y cómo de pensar. Cada quien es libre. Dios no hizo robots para ser todos iguales, pero cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero busquemos primeramente a Dios y no perdamos esa relación. Independientemente de tengas o no tengas los documentos legales, independientemente de lo que pase. Entonces, como yo les platicaba hace rato, ¿verdad? De que si no es un carro es el otro, si no es esto es el otro. Y leyendo digo, bueno, pues al final de cuentas, pues es de Él. Si Él me lo va a quitar, me lo va a quitar. Y si Él me va a mover de aquí para allá y de allá para acá. Amén. Sí. ¿Verdad? Ahora, volviendo otra vez al tema. Dice, es por eso, ¿verdad? Cuando los hermanos hablamos de la mezcla, ya quedamos de acuerdo entonces quiénes eran los gigantes, quiénes son los hijos de Dios, quiénes son las hijas de los hombres, quedamos de acuerdo. Entonces, bien aclarado. Esos gigantes que dicen no eran estatura. Eran gigantes intelectuales, ¿no? Personas que influían, personas que hacían arte, personas que eran hombres de renombre. Entonces, déjame traer a la mente cuando Caleb envió a los 2 espías. Sí, pero ese es en otro. Yo estoy refiriéndome exactamente ahorita a este pasaje No, sí, bíblico. Pero mi pregunta es, esos gigantes que estaban ahí, sí eran claro hombres sí eran hombres. Como Goliat, ¿no? Como Goliat, sí. Okay. Pero esa era una raza. Sí, ya eso era otro, fue más adelante. A lo que yo voy con todo esto, a lo que yo quería hacerle la diferencia, de que si nos agarramos del 5 para adelante, quedamos con la mente que estos eran gigantes también. Que los ángeles de Dios se mezclaban con las mujeres y salieron esos gigantes. Y no es así. Eso es lo que yo quería aclarar. Hermano. Y acuérdense, hermano, que la Biblia no habla cronológicamente. Sí, no. Sí, no habla de que, ok, de aquí a tal año. Acuérdense que aún los arqueólogos han detectado que esta tierra lleva billones de años. Entonces, la Biblia nunca menciona de la distancia de aquí de Noé a Josué, de los espías que habla el hermano. Ahora, ¿cuántos años de diferencia de aquí a allá? No, porque Dios no le plació de ponerlo. Y ese es ahí donde llegamos nosotros, que nosotros los seres humanos, por eso el libro de Deuteronomio 29 habla de que lo que está escrito es para el hombre y lo que no está escrito es para Dios. Y si algo no lo dejó Dios, y esa es la maldad de nosotros los hombres, que queremos por fuerza inventar algo de lo que Dios no le plació de darnos, porque no es el plan de Dios, a cambio de que lo que dejó Dios es de aquí. Entonces, y la raza pues se crece. Si usted da cuenta, hoy en día aquí en este país, un morenito se casa con una blanca, no van a salir ni tan morenos los niños ni tan blancos, ya se salen chocolates, como lo llaman los hermanos mexicanos, prietos, ¿verdad? Entonces ya lleva un montón de años. Entonces, ¿cuánto no ha cambiado la raza? Entonces, ahí donde tenemos que ver, y también había ya pueblos ya establecidos. En esta época, aún cuando después del diluvio, ya cuando se creció otra vez el pueblo, la raza, no había como pueblo. Aquí ellos se van en un llano, crecen, ya cuando ven que ya no dan fruto, van en otro lado, y así no había ni fronteras ni nada lo que vemos hoy en día. Entonces, todo eso tenemos que venir a la mente para, comento yo eso por lo que estaba y diciendo mi hermano Miguel, que
la época de Josué y la época Sí. que estamos hablando. Es por eso que les aclaro, que les quería aclarar y dejar claro esta parte donde, por eso dije que empezáramos desde el 1, para quitarnos de la mente que en Génesis, Génesis 6, habla de gigantes, de esos gigantes que nosotros pensamos que eran, como el hermano pensaba, que eran gigantes mezclados, que eran los ángeles de Dios, los ángeles malos se mezclaban con las hijas de los hombres, con las mujeres de la tierra, y salieron estos gigantes. No, específicamente en este Génesis 6 no habla de esos gigantes. Mucha gente, como le digo, si lo leemos por encima, sí parece que habla de ese tipo de gigantes, pero no es así. Imagino que tenían 6 dedos. Pero eso es el... Pies y las manos. Y- Dice que usaban una lanza, pero no sé Sí. cuánto, y medían tanto. Acuérdense que eso era, ese era como cuando Cuando Israel, los hijos de Israel, sí, fueron a los pelear. filisteos y Ajá. todos ellos que se juntaron con estos gigantes, cuando fue ¿Eran la... gigantes qué, hermano? Perdón, ¿Gigantes qué eran? intelectuales. Intelectuales. O sea, eran muy inteligentes. Por eso les dice en la Biblia renombre a ellos. Ujú. Por ser Pues, por inteligentes. eso dice que Eran los dice, en la valientes. tierra, fueron varones de renombre. ¿Qué quiere decir renombre? O sea, que así hicieron cosas, ¿me entiende? Como lo de ahora, que alguien que influían en otras personas y movían masas y movían esto, y entonces eran muy inteligentes. Por eso el renombre viene siendo eso. Haga de cuenta como ahora un rey, algo así, pero no está hablando de reyes específicamente, más o menos. Eran personas que influenciaban, personas inteligentes. Por eso les llaman, por eso dice aquí, ¿verdad? En el 4 nos dice que, aquí dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, los hijos de los dos, fueron valientes, y desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Me entiendes? Haga de cuenta como un hacendado, vamos a decir, y tenía su gente, algo así, que le trabajaba el campo, algo así. ¿Ves? Pero esas eran personas muy influyentes, no eran gigantes de estatura ni de fuerza, eran influyentes, eran personas que tenían eran muy intelectuales, ¿verdad? Dice, un pastor lo explicó diciendo que si comparamos a nuestros días, esos que juegan fútbol americano venían siendo como los gigantes. O sea, los que juegan fútbol. pero acordémonos, hermano, de que no de estatura, pero de fama. más o menos así. Sí. Eso que ahora los artistas, Sí. o los jugadores de básquetbol, o los jugadores de fútbol americano, Ajá. o Messi, o Ronaldinho, que tienen mucha gente los sigue. Ellos son influyentes, son personas que han hecho algo diferente, ¿verdad? Pero se llaman el gigante del soccer, o el gigante de esto, o el gigante del otro, o él es gigante. Muchas veces se han tomado la osadía de decir que es el dios de dioses del fútbol, o algo así. El dios del fútbol, Maradona, que la mano de Dios cuando metió el gol con la mano. El Pelé. Sí. El Pelé. Y esas esas cosas, digo, no, Boxeadores. ¿me entiendes? Son cosas de ese tipo, ¿me entiendes? Son personas que en nuestras generaciones han influido en nuestras generaciones, ¿verdad? Dice, por lo que vemos una condición humana totalmente contraria a lo que Dios ha establecido. Porque Dios nunca les dijo que se mezclaran, ¿verdad? Dice, por eso vemos una condición humana totalmente contraria a lo que Dios ha establecido. Pero esto lleva a Dios a tomar una decisión. ¿Cuál fue la decisión? ¿Verdad? Y alguien que me lea Génesis del 5 al 9 de una vez, para poder empezar, que ya va más de media hora y no hemos empezado. Amén. Ahorita vamos a entrar a la clase. Dale, varón, dale. Dice varón. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón,
Y dijo Jehová, reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Amén. Y vemos, Noé, el último verso nos dice bien claro, dice, eran generaciones ya, pero ¿quién caminó con Dios? Solamente Noé. ¿Okay? Todos los demás, ¿qué dice que no? Todos en su corazón estaban dados al mal, ¿verdad? Dice, pero Dios, ¿verdad? Pero Dios tomó una decisión divina en esta parte. Dice, Dios toma su tiempo Dios nos da tiempo para que nos arrepientamos. Versículo 3 dice así, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, ¿verdad? Y por eso Dios nos da 120 años, pero de gracia. Dios siempre ha dado oportunidades porque Él es misericordioso. Ya en esta, volvamos nuestra mente a Génesis 6. Dice, ya habían pasado en aquel tiempo más de 2000 años y Dios les da una nueva oportunidad y les da otros 120 años para que cambiaran su mentalidad, para que fueran transformados. Pero Dios se dio cuenta que sus pensamientos, sus corazones y sus intenciones iban de continuo hacia el mal. Por lo tanto, ya no había solución para ellos. Y es lo que está pasando en nuestra generación ahora. Ya no, muchas veces ya no hay solución porque ellos han decidido alejarse de Él, han decidido no aceptar a Cristo. Es lo mismo que está pasando allá. Y es lo mismo que está pasando en nuestra generación, ¿verdad? Ya no había solución para ellos, pero Dios da testimonio de su amor y misericordia, ¿verdad? Y en el versículo 8, ¿qué dice? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Solamente Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En el versículo 8, dice, vemos que en medio de toda esta contaminación sociales y las depravaciones y en medio del rechazo a lo que Dios ya ha establecido, siempre habrá un remanente fiel. Y eso, hermanos, si lo aplicamos en esta vida, en este tiempo, ese remanente somos todos y cada uno de nosotros. Porque así está el mundo como estaba con Noé. Está echado a perder, ¿verdad? Y así estaba ya antes. O sea que no es, como dice la palabra de Dios, dice bien claro, no hay nada nuevo debajo del cielo. Todo lo que vemos ahorita ya ha sido antes. Y vemos las depravaciones, vemos todo lo que está pasando en este país, no tan solo en todos los países. ¿Verdad? Todo esto ya ha pasado. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Porque nosotros no nos despegamos de Dios, hacemos lo que hicieron los hijos de Seth, descuidamos nuestra relación con Dios y es por eso que pasan estas cosas. Porque también dice, porque en este versículo 8, Noé halló gracia a los ojos de Dios. La gracia de Dios siempre ha estado ahí y siempre estará ahí. Pero Noé fue la demostración que se puede vivir para Dios en este mundo contaminado. Noé es nuestro ejemplo, ¿verdad? Que sí pudo vivir fiel a Dios y agradar a Dios. Eso quiere decir que nosotros también podemos, ¿verdad? Noé tenía ciertas características. Ese remanente que habla tiene unas características. Del versículo 9 al 10, ¿quién lo quiere leer? Si no está ahí en el libro, léalo en su Biblia, del versículos del 9 y 10.
Del 9 al 10. Sí, 9 y 10, por favor. Génesis 6, 9 y 10. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios, caminó. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. ¿Sí? Fíjense, estas eran las características de Noé. 1, justo, perfecto, y caminaba con Dios. Y era el padre, un padre que educó a sus hijos con la misma experiencia que él había adquirido de su padre, de su abuelo y de las personas que habían estado rodeándolo a él. O sea que nosotros tenemos un compromiso aquí. ¿Verdad? Como abuelos, como tíos, como padres. ¿De qué? De influenciar y enseñarles a nuestros nietos, a nuestros hijos, quién es Dios. Porque Noé lo hizo. Lo deja bien claro. Porque ¿quiénes fueron los únicos que entraron al arca? Noé, sus hijos, su esposa y las esposas de los hijos. Fueron Noé, sus 3 hijos y sus 3 esposas de sus hijos, más la esposa de Noé. 8. Ok. ¿Por qué nada más ellos? Porque Jehová tuvo misericordia a Noé. Y fueron los que trabajaron en el arca también. Ajá. Porque nadie más quería ayudar. No. Pero entonces, si vamos para lo que se dijo el último, que porque trabajó en el arca, entonces por obras que él pudo entrar al arca. No. Tuvo misericordia con toda la familia. Por la gracia que hay. Por la gracia que Noé. Nos los dice el versículo 9 y 10. Dice que era justo, perfecto y caminaba con Dios. El caminar con Dios quiere decir que tenía esa relación que estamos hablando desde el principio. Que Noé tenía una relación estrecha con Dios. El título de nuestro tema dice, ¿qué dice? Dice una relación justa con Dios. Eso es lo que él tenía. Entonces, a través de eso, Dios tiene misericordia hacia nosotros, porque si nosotros somos justos, perfectos y caminamos con Dios, Él va a tener su misericordia. Y aún así, tiene misericordia. Porque dice que aunque éramos pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Entonces, muestra su gracia en todo momento. ¿Verdad? Entonces, dice, educó a sus hijos de la misma manera que la misma educación que él había adquirido de su padre, de su abuelo, ¿verdad? Y eso, como les digo, eso es lo que nos toca a nosotros, a nuestros amigos. Si no tenemos hijos, a nuestros amigos. Si no tenemos esposa, al vecino, al compañero del trabajo. Eso nos corresponde a nosotros. ¿Por qué? Porque somos el remanente en este mundo caído, en este mundo que está podrido, ¿verdad? Dice que proclamaban la esperanza de un Mesías que pagaría el precio del pecado. Por eso no era un padre justo, un padre amoroso, un padre dispuesto a hacer lo mejor para sus hijos. Y todos queremos lo mejor para nuestros hijos, pero en lo material. Sácame un título, sácame esto, sácame lo otro. No dejes la escuela. ¿Pero eso es lo mejor de verdad para tu hijo? ¿O es lo mejor que Dios, que tu hijo, o mi hijo, o mi nieta, o tu nieto, o tu sobrino, o tu sobrina, conozca de Dios y tenga vida eterna? Amén. No estoy haciendo de menos los títulos, claro que no, porque eso sirve aquí en la tierra. Entre más títulos tengas es mejor la paga, menos trabajo. No estoy haciendo de menos el esfuerzo de eso, no. Pero lo mejor es conocer, que tu hijo conozca a Dios, que ame a Dios, ¿verdad? Y que tenga una vida eterna como la que Dios ofrece, ¿verdad? Eso, no estoy diciendo que sea malo educar a nuestros hijos en la escuela y que tengan títulos y esas cosas, o que aprendan un oficio, no. Al contrario, eso es bueno, pero sí. ¿Alguien que quiera leer el versículo 12 y 13, por favor? Sí, del capítulo 6, versículos 12 y 13. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida,
porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo la destruiré con la tierra. Amén. Cuando él tomó, ¿verdad? Vimos que él tomó la decisión de hacer el diluvio, ¿verdad? Pero él aquí vemos cómo, por qué Noé y su familia fueron salvados, porque eran justos, perfectos, ¿verdad? Y caminaban con Dios. El contraste de la percepción que nosotros tenemos, dice, todos estaban contaminados, todos se habían corrompido sobre la tierra. Pero la palabra todos es todos, pero acordémonos que Dios tenía su remanente, que era Noé. O sea, todos menos Noé. Es mejor que digan todos y que esta iglesia o estos varones que están aquí sean el remanente de Dios. Seamos el remanente, ¿verdad? Dice, todos habían decidido rebelarse, todos creían hacer las cosas correctas, todos querían hacer supuestamente lo bueno para sus vidas, y nosotros pensamos igual. Todos pensamos de esa misma manera. Queremos lo mejor para nosotros, ¿verdad? Pero a la vista de Dios, pero a la vista de Dios, todos estamos corrompidos. Muchas veces, aunque vengamos a la iglesia, siempre tenemos un pecado escondido. Y acordémonos que solo con un pecado, Dios ya no nos escucha. Simplemente el enojarse a veces, Pedro lo dice que el enojarnos con nuestras esposas, o el tener pleito con un hermano, o tener pleito con alguien del trabajo, o tener una discusión o coraje hacia otra persona, eso nos impide la oración ante Dios. Dice, pero a la vista de Dios, todos estaban corrompidos. Por eso debemos caminar con Dios, una relación estrecha para recibir y ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y agradar a Dios, no a los hombres o al mundo o seguir sus placeres, ¿verdad? Sé que Dios nos comunica y nos revela su voluntad. Versículos del 13 al 15, ¿alguien lo lee? Rapidito. ¿De 13 al 15? Del 13, 14 y 15. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de epor. Habrá aposento en el arca y la calafatera. ¿Calafatera? ¿Algo así? Ajá. Y con cobre por dentro, por fuera. Y de esta manera la habrá de 100 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos de su altura. ¿Hasta el 15? ¿Sí? ¿Sí? Okay. Sí, vemos aquí las instrucciones que Dios le da a Noé, ¿verdad? ¿Faltó? No, 16 faltó. No, aquí está el 15 ahorita. Sí. Dice, aquí vemos, ¿verdad? Que Dios no nos deja en tinieblas. Dios nos da las instrucciones, igual que a Noé. Le dio la instrucción, las medidas, cómo lo tenía que hacer, qué es lo que tenía que hacer. Lo mismo ha hecho con nosotros ahora en este tiempo. ¿Sí o no? Sí. También, hermano, quería comentarte que así como le dio instrucciones a Eva y a Adán y a Eva que no comieran del fruto, ellos desobedecieron, ¿no? Y así, aquí vemos que Dios le dio una instrucción a Noé y obedeció. Sí, así es. Y sí, así es. Y lo que vemos aquí, ¿verdad? De que Dios no nos deja en tinieblas a todos sus fieles y da
da todas las instrucciones como a Noé y nos da detalles para nuestra salvación también. Lo mismo, ¿verdad? Así como a nosotros, ¿verdad? Nos dejó su palabra, nos dejó su Espíritu Santo y nos dio a su Hijo para la salvación. Del 16, Juan 3:16 nos dice bien claro, ¿verdad? Pero si nos vamos a Juan 3:18, ¿quién lo tiene? Hay uno que es bien rápido para... Pedro es rapidísimo. ¿Ya lo tienes, Pedro? Juan 3:18. 3:18. Juan 3:18. Lee el Juan 3:16 y luego te vas a Juan 3:18. Juan 3:18, de 16 a 18. 16 primero. Y después 18. Dice. Ok. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí están las instrucciones. ¿Sí o no? 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Detalles? Detalles. ¿Verdad que sí? Y obedecer o no obedecer. No, es que tú decides. Noé decidió. Sí, decidir. Noé decidió. Él decidió. Nadie lo obligó. Ahora, aquí es, si Dios te da la arca, la decisión de subirte al arca es tuya. Sencillo. ¿Obedecer o desobedecer? Es de usted. Imagina, hermano, allí vemos que cuando Dios le dio las instrucciones a Noé que hiciera el arca, imagina, sin timón, sin motor, porque Dios era la guía y Dios era el motor que lo iba a guiar a donde iba a ir a parar al arca. Su fe estaba en Dios. Y pensamos, metámonos tantito, vamos un poquito. Metámonos en la cabeza, vamos a decir que usted era Noé. Usted pensaría, ¿por qué Dios me dice que haga un arca? Aquí nunca ha llovido. Aquí no hay un mar cerca, aquí no hay un río cerca que se vaya a desbordar. ¿Para qué quiere un arca? ¿Para qué la quiere tan grande? ¿Para qué la quiere con dos de cada uno de los animalillos? ¿Sí me entiende? O sea, todas esas cosas, si me lo dijeran a mí, yo me voy a poner a cuestionar a Dios. ¿Verdad que sí? No, pero le dijo que iba a llover. Sí, pero si usted nunca en toda su vida, hermano, usted tiene 50 años y nunca ha visto una gota de agua que caiga del cielo. No hay nada imposible. Sí, pero yo me estoy refiriendo a Noé. Pónganse los pies en el centro de Noé. Sí, ¿Cómo se sintió ese hombre? Lo que hizo no cuestionó. Él solamente hizo lo que tenía que hacer y fue obediencia lo que nos hace falta. A todos. Con nuestros hijos Empezando lo con vemos, ¿no? Cuando los En mandamos todo. a hacer algo, En todo. cuestionan. Mañana. Solo dejé el reloj. ¿Para qué? ¿Para qué lo quieres? ¿Cuándo lo quieres? Dios hizo un pacto de compromiso, ¿verdad? Del 16 al 21. 16 al 21. Génesis 6. Una ventana harás al arca y la cobrarás a un codo de elevación por la puerta de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que hayas espíritu de vida debajo del cielo. De todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, de 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán de los aves según su especie y de las bestias según sus
su especie. De todo reptil de la tierra, según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento de que se come y almacenalo, y servirás de sustento para ti, para ellos. Y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. ¿Sí? Vemos otra vez. ¿Sí? Dios sigue dando instrucciones, le da instrucciones, le va a decir lo que va a ir, le dice todo lo que va a pasar del diluvio y todo eso. Dice, esto fue un pacto, si lo vemos, esto fue un pacto de salvación, porque fue salvado Noé y su familia, ¿verdad? Y todo el que entra en el arca será salvo. Amén. Ahora, nuestra arca es nuestro Señor Jesucristo, porque solamente a través de Él tenemos la salvación. Y todo aquel que cree en Cristo será salvo. Están las instrucciones. ¿Sí? Y es lo mismo que Dios le instruyó a él, y lo mismo, pero hay algo que Él hizo que a nosotros nos hace falta, y es la obediencia. ¿Verdad? Y eso es lo que nos hace, muchas veces nos hace como a los hijos de Seth con las hijas de Caín. Nos descuidamos nuestra vida espiritual y caemos en las pasiones y las cosas del mundo. Eso es lo que pasa. Así, ¿verdad? Dice, así en este mismo tiempo, Dios nos da salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y todo el que en Él cree será salvo, ¿verdad? Dice que cuando venga Dios, dice, Dios nos dará el pago a cada uno según sus obras, ¿verdad? Estamos en el tiempo, todavía estamos en el tiempo de gracia. Todavía estamos en tiempo de obedecer y de fortalecer nuestra familia y salvarnos juntos para la gloria de Dios. Porque estamos en tiempo de gracia todavía. Porque Dios no nos ha dejado en las tinieblas, ¿verdad? Porque dice que dice que la palabra es lámpara, ¿qué? Lámpara es a mi pie, su palabra y lumbrera. O sea que tenemos luz Salmo 100, en toda esta tiniebla, 109, 105. ¿verdad? Entonces, si Dios nos da las instrucciones, nos dio el arca, nos dio las instrucciones de salvación, nos da la luz, y aún así no obedecemos. Así es. No obedecemos. Dice, Dios nos ha provisto de un arca, la salvación, y el arca es la salvación de este remanente, que guarda los mandamientos de Dios y tiene testimonio de Jesucristo. ¿verdad? El versículo 22, ¿verdad? Dice, esa es la respuesta del remanente. El 22 dice, y lo hizo así Noé, y lo hizo así Salvador, lo hizo así Miguel, lo hizo así Pedro, lo hizo así Israel, lo hizo así. Y dice, y conforme a todo lo que Dios le mandó. Nosotros tenemos y podemos hacer lo mismo que Noé. Porque quítenle el nombre de Noé y pongan el suyo. Pongan el suyo. ¿verdad? Obediencia. Y esa es la respuesta. Noé obedeció, Noé aceptó el mensaje de Dios, Noé aceptó la voluntad divina, Noé sabía la realidad del mundo que estaba viviendo. Noé conocía el corazón del hombre, pero también conocía la voluntad divina, y Noé obedeció. Y nosotros, bueno, yo y ustedes, tenemos que caminar a diario con Dios. Le tenemos que conocer a través de su palabra. Tenemos que comunicarnos a través de la oración. Y tenemos que aceptar la gracia divina. Y que nos hemos dado cuenta de que Dios proveyó la salvación para toda la humanidad. Y si nos vamos a la última parte de la lección,
donde solo son 2 versículos. Dice, ¿alguien lo quiere leer? Los últimos 2 versículos de Génesis 8, del 20 y 22. 8, 20, 22. Dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Sí, vemos aquí esta parte, donde en esta parte ya pasó el diluvio, ya salió, estuvo, ya ponemos que el versículo 8 nos relata que estuvo más de 150 días en el arca, estuvo todo eso, entonces manda a la paloma, luego manda un cuervo, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Pero lo que esta parte de aquí dice, y después les dice lo mismo que les dijo a Dios, le dice a Noé y a su familia, ¿verdad? Dice que cuando salgan en el versículo 17, dice, todos los, del 8, versículo 8, del Génesis 8, 17, dice, todos los animales que están contigo y toda carne de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Salieron del arca. Vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Las mismas instrucciones que le dio a Adán, las mismas le está dando a Noé, ¿verdad? Ahora, lo que vamos aquí, ya pasó todo eso, ¿verdad? Ahora, no digamos que pasó de un día al otro día y al otro día. Pensamos así, pero no es así. Es un tiempo, probablemente pasaron años antes de esto, ¿verdad? Pero dice, en el 20, donde dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Eso fue un sacrificio de agradecimiento a Dios. ¿Sí? No porque Dios no le mandó a hacer eso, pero Él lo hizo por agradecimiento a Dios. Ahora, nosotros, como estamos ahora, Dios dice, en una parte de la Biblia dice que ya no quiere sacrificio de animales. Lo que Él quiere es obediencia. Isaías. Entonces, ¿cuál es tu altar? ¿Qué es lo que tú le estás dando? Porque Noé aquí ofreció animales limpios. Noé ofreció de todas las aves y de todo lo que hace en el altar. Y dice aquí, y en el 21 dice, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Lo que vemos de que a Dios le agradó no el olor fragante de la muerte de todos esos animales, sino el agradecimiento que venía del corazón de Noé. Eso es lo que a Él le agradó. Ese es el olor que Dios quiere de nosotros. Él no quiere sacrificios, no quiere dinero, no quiere cosas, no quiere que te cortes un pie, no quiere que vayas y te latigues como lo que hacen ciertas personas. No, lo que Él quiere es obediencia. Eso es lo que Él quiere, que obedezcas. Porque incluyendo, hermano, si tú te das cuenta, cuando tú obedeces a Dios, no te va a ir al 100% bien, pero aunque te pasen cosas malas, estás firme, porque sabes que Dios está contigo. Amén. Y es así, hermano, pero seamos un Noé, obediente. Nada más quiero leer aquí en el libro algo que subrayé que me pareció muy importante. Dice, sin fe en Dios es imposible vivir justamente en medio de este mundo perverso y hostil. Pero Noé entendió que su fe en Dios, no sus buenas obras, lo habían salvado. Entonces eso también es para nosotros. Todo lo que está en la palabra de Dios. Que nosotros no somos salvos por las obras, no caminamos por obras, sino por fe y por obediencia. No por obras para que nadie se gloríe.
Esto es lo que le decía el hermano, que el Noé hizo obras. No. Noé hizo obras. Hizo el arca. Hizo obras de obediencia. Pero no porque hizo el arca fue salvo. No. Él fue salvo porque él fue justo Perfecto. y caminaba con Y Dios. caminó con Dios. Y tenía esa relación justa con Dios. Por eso fue salvo. ¿Y sabe por qué fue salvo a su familia y sus hijos? Porque él instruyó a sus hijos. Y sus esposas, las esposas fueron salvas porque los esposos instruyeron a las esposas. Porque todos ellos eran fieles, justos y tenían una relación con Dios. Por eso fueron salvos. Amén. Y es lo que Dios pide de nosotros, una relación con Dios. No estoy diciendo que porque tengamos la relación con Dios, pero nosotros somos salvos por fe, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que murió y pagó por nuestros pecados ahí, en la cruz. Él es nuestra arca. Y si nosotros creemos en Él, nosotros confiamos en Él, nosotros vamos a subirnos a esa arca y vamos a ser salvos de este diluvio que viene. Amén. Amén. Hermano, ¿está listo para orar? ¿Ahora sí? Todavía no. Es fuego que viene.